Señores, miren esto. Miren, Abinader de por Dios, por favor. No te metas en eso. Es que tú evitas un problema, Abinader, de por Dios, yo te lo estoy suplicando. Evítate desde la vez aquella de Putin te estoy aconsejando. Deja de estar metiéndote en problemas, por favor, porque la única bomba que nosotros tenemos es la bomba de agua. Y tú sigues, cada vez que tú ves un problemita, tú quieres meterte. Cada vez que ves un problemita, quieres opinar. Por favor, Abinader, mantente lejos de los problemas. ¿Qué tanto lo que a ti te gusta opinar y decir? Eso es para que digan que tú hablaste. Para que digan que tú sí dijiste algo, que tú no te quedaste callado, por favor. Aprende a callarte. Aprende a quedarte callado, Abinader, porque tú vas a hacer que uno se muera. ¿Cómo tú le haces eso a uno? Tú sabes que esa gente que tiene misiles, hasta en la uña y los dedos esa gente tiene misil. Y tú dices que tú estás descontento. Dices que tú estás mostrando oposición, que tú estás mostrando desacuerdo. Pero ¿y cuánto más? Mira, la gente lleva a Hipólito y a Carolina Mejía para allá, para que te defiendan. ¿Pero con quién tú cuentas? ¿Con quién? Ay, por favor, Señor, mete tu mano, porque Abinader contigo no se puede, corazón. Tú tienes que dejar eso. Tienes que dejar eso, corazón. Lleva refuerzo, sigue poniéndote, pero lleva refuerzo. Llévate a Hipólito, llévate a Carolina, llévate a Leonel, llévate a Danilo. Llévatelo a todos los expresidentes y a todos los que hay, los que quieren ser presidentes, llévatelo a todos. La única que tú vas a dejar, deja a Yadira. A Yadira, con Yadira nos conformamos. No, pero así no se puede. La única bomba que nosotros tenemos es la de agua. Y se quema y se tranca. Y a veces hay que echarle hasta grasa para que pueda funcionar. ¿Te imaginas? Pero mi presidente, por Dios, papá. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? Yo quiero pensar que eso es la inteligencia artificial, que usted no se está metiendo en esos chismes, que usted se ha mantenido perfil bajo, calladito, que usted lo único que está haciendo es tratando de sacar los haitianos de nuestro país, que usted con esa gente no se va a buscar otro bochinche, porque mire, nosotros no tenemos para responderle un trabucazo que ellos nos manden para allá. La última vez que yo me enteré, las únicas bombas que hay en la República Dominicana son las de agua y están todas dañadas. Allá se va la luz y dura 24 horas sin llegar. ¿Cuántos barrios buscando agua en la tica porque el agua no le llega? Y usted preocupado y apoyando a Israel. Pero por el amor de Cristo, vamos a respetarnos. Usted no sabe que esa gente son medio locos, que esa gente no habla nuestro idioma, que a ellos no les importa de qué color tenemos los ojos, que ellos lo que quieren de una vez es armar una bomba y bombearla para allá. Yo de verdad no dormí nada anoche. Yo estoy con la presión alta, con la azúcar que me llega allá arriba, porque yo dije, Dios mío, esto tiene que ser un embuste, esto no puede ser una realidad. Mi presidente, que es tan discreto, no se puede estar metiendo en eso, porque de verdad que si nos mandan ese bombazo, nosotros no vamos a saber ni dónde vamos a quedar. Un país tan chiquitico, rodeado de agua, una tierra que lo que sabe de sembrar batata, yuca, plátano y comer sancocho, y uno opinando en líos que no son de uno. Mi presidente, vamos a resolver los líos internos para después preocuparnos por los líos del otro, porque cuando uno ve la barba del vecino cogiendo candela, uno pone la de uno en remojo. Eso lo dice esta rubia que sí sabe. Ay, mi madre. Este gobierno en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Luis Abinader y el PRM acaba de votar en contra de Israel. Desde aquí le decimos al mundo que ese voto no cuenta con el apoyo de la mayoría de los dominicanos, porque la mayoría de los dominicanos estamos del lado de Israel. Levantamos la bandera tricolor y la bandera de Israel juntos. En este día van a declarar que somos amigos de Israel, que somos pro Israel.